Millonario arroja a una mexicana al suelo frente a su hija, pero no imaginó quién la defendería. Era una tarde soleada en el Parque Central, un lugar que solía ser un refugio de calma para Rosa y su hija, Lupita. Las hojas de los árboles bailaban con la brisa mientras los rayos del sol iluminaban los rostros sonrientes de quienes disfrutaban de la tranquilidad. Lupita, con apenas 8 años, sostenía con ambas manos una patineta que había sido un regalo reciente de su madre. Rosa, una mujer de 36 años, de cabello castaño recogido en una trenza y con una mirada cálida, animaba a su hija con palabras de aliento. «Eso es mi amor. Recuerda, si te caes, solo vuelve a intentarlo. La clave está en mantener el equilibrio, como en la vida misma». Lupita reía nerviosa mientras intentaba avanzar, dando pequeños empujones sobre la patineta. Todo parecía perfecto, hasta que una figura imponente irrumpió en la escena. Don Leonardo, un hombre de traje caro, zapatos lustrosos y un aire de arrogancia, caminaba con su perro de raza en una correa. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron sobre Rosa y Lupita con un gesto de disgusto. «Disculpe», dijo don Leonardo interrumpiendo de manera brusca. «Este parque no es lugar para gente como ustedes». Rosa levantó la mirada, desconcertada. «Perdón, ¿cómo dice?» «Lo que escuchó. Este parque es para personas que saben comportarse, no para que hagan circo con patinetas baratas». La voz de don Leonardo, cargada de desdén, hizo que varios presentes se detuvieran para observar. Lupita, con los ojos abiertos de miedo, se escondió detrás de su madre. Rosa, intentando mantener la calma, respondió con firmeza. «Señor, mi hija y yo estamos disfrutando del parque como cualquier otra persona. No estamos haciendo nada malo». Pero don Leonardo no retrocedió. En lugar de eso, dio un paso hacia Rosa, cruzando los límites del respeto. «Gente como usted siempre arruina estos lugares», gruñó antes de empujar a Rosa, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo frente a los ojos horrorizados de Lupita. El silencio se apoderó del lugar por unos segundos que parecieron eternos. Rosa, con las manos temblorosas y el corazón desbocado, sintió cómo las miradas se posaban sobre ella. Lupita rompió en llanto, abrazando a su madre mientras gritaba. «¡Mamá! ¿Estás bien?». Rosa levantó la cabeza, viendo la expresión altanera de don Leonardo y sintiendo la humillación quemar su interior. Pero algo en su interior se encendió. No iba a dejar que ese hombre arrogante definiera su valor frente a su hija. Con esfuerzo, se puso de pie. «No permitiré que nadie, ni siquiera usted, me haga sentir menos, señor. Mi hija está viendo esto, y no aprenderá de mí a rendirse ni a callarse frente a la injusticia». La voz de Rosa, aunque temblorosa, tenía una determinación que conmovió a algunos de los espectadores. A lo lejos, una figura se acercaba con paso firme. Era Esteban Ríos, un abogado de derechos civiles conocido por su dedicación a proteger a los vulnerables. Había presenciado el altercado desde una banca cercana y decidió intervenir. «Señorita, ¿se encuentra bien?», preguntó Esteban mientras ayudaba a Rosa a sacudirse el polvo. Luego, dirigiéndose a don Leonardo, su tono se endureció. «Usted acaba de cometer un acto de agresión en público. ¿Está consciente de las consecuencias?». Don Leonardo bufó, restándole importancia al asunto. «¿Y usted quién se cree para meterse en mis asuntos?». «Soy alguien que no tolerará abusos como este», respondió Esteban, dejando claro que no iba a dar marcha atrás. La tensión aumentó mientras los presentes murmuraban entre ellos, cuestionando cómo un simple paseo en el parque había terminado en un acto tan hostil. Rosa, con su hija aferrada a su cintura, sintió una mezcla de miedo y esperanza al darse cuenta de que no estaba sola. Rosa Martínez era el tipo de persona que la mayoría pasaba por alto, pero aquellos que se detenían a conocerla descubrían un corazón lleno de fortaleza. A sus 36 años, era un ejemplo de resiliencia. Había criado sola a su hija, Lupita, desde que ésta era apenas una bebé. Y aunque las circunstancias nunca habían sido fáciles, Rosa había aprendido a transformar cada adversidad en una oportunidad para crecer. Su vida transcurría entre largas jornadas como auxiliar administrativa y momentos dedicados a Lupita, quien con apenas 8 años ya era su mayor motivo de orgullo. Lupita tenía los ojos grandes y curiosos de su madre y una energía contagiosa que llenaba de vida su pequeño departamento. Aunque no podían permitirse lujos,
Rosa hacía todo lo posible por regalarle experiencias que le enseñaran a soñar. Tardes en el parque, visitas al mercado y noches en las que juntas inventaban historias antes de dormir. Aquel día en el parque era especial. Rosa había ahorrado durante semanas para comprarle a Lupita una patineta, algo que la niña deseaba desde hacía meses. Mientras la pequeña se tambaleaba sobre la tabla, con los brazos extendidos buscando equilibrio, Rosa la animaba con palabras cariñosas. «Recuerda, Lupita, si te caes, te levantas. Así es como aprendemos, ¿verdad?» «Sí, mamá», respondió Lupita entre risas, sintiendo el aliento de su madre como un escudo contra cualquier miedo. Pero en medio de esa escena de amor y sencillez, el mundo de Rosa y Lupita estaba a punto de chocar con una realidad más oscura, encarnada en la figura de don Leonardo Garza. Don Leonardo era un hombre que parecía llevar el peso del mundo en sus hombros, aunque la mayoría de ese peso era autoimpuesto. A sus 62 años, su vida estaba marcada por una mezcla de éxito empresarial y soledad emocional. Viudo desde hacía una década, había dedicado su vida a construir un imperio de bienes raíces que le otorgaba más poder del que sabía manejar. Pero detrás de su porte autoritario y su mirada severa, había una profunda insatisfacción que ni él mismo comprendía del todo. Su rutina diaria incluía paseos por el parque con su perro, un Doberman de mirada intimidante, que parecía ser su única compañía constante. Sin embargo, don Leonardo no iba al parque en busca de paz o disfrute, sino para reafirmar su sentido de control. Ese día, al ver a Rosa y Lupita, sintió que algo en su espacio habitual estaba fuera de lugar. Mientras Lupita intentaba avanzar sobre la patineta y Rosa la alentaba con una sonrisa, don Leonardo caminó hacia ellas con pasos firmes, su rostro marcado por el desagrado. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz dura, interrumpiendo el momento con una agresividad que no encajaba con la serenidad del parque. Rosa levantó la vista, sorprendida por el tono. «Estamos disfrutando del parque, señor, como todos los demás». «Esto no es un patio de recreo», respondió don Leonardo, señalando la patineta con un gesto de desprecio. «Personas como usted no deberían estar aquí». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Rosa sintió cómo el color se le subía al rostro, pero antes de poder responder, Lupita se aferró a su brazo. «Mamá, vámonos, por favor», dijo la niña, su voz temblorosa. Pero Rosa no estaba dispuesta a retroceder. Había pasado años enseñándole a su hija el valor de enfrentar las injusticias, y ese momento no sería la excepción. «Con todo respeto, señor, este parque es público. Mi hija tiene tanto derecho como cualquiera a estar aquí», respondió con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Don Leonardo frunció el ceño, incapaz de aceptar que una mujer común desafiara su autoridad. Su enfado creció, y en un arranque de ira empujó a Rosa, quien cayó al suelo frente a los ojos horrorizados de Lupita. El golpe no fue grave, pero el impacto emocional fue devastador. Lupita soltó un grito y corrió hacia su madre, abrazándola mientras sollozaba. «Mamá, mamá». Rosa se levantó con esfuerzo, el dolor físico mezclándose con la humillación. Pero cuando miró a su hija, algo en su interior se encendió. No podía permitir que ese hombre las hiciera sentir pequeñas. «Nadie tiene derecho a tratarnos así», dijo, alzando la voz lo suficiente para que los presentes, quienes observaban con atención, pudieran escuchar. Entre los espectadores, una figura comenzó a moverse con decisión hacia ellas. Era Esteban Ríos, un abogado de derechos civiles conocido por su trabajo en casos de discriminación y abuso de poder. Esteban había presenciado toda la escena desde una banca cercana y no podía quedarse al margen. «Señora, ¿está usted bien?», preguntó mientras ayudaba a Rosa a levantarse. «Sí», respondió ella, aunque sus manos temblaban. Esteban se volvió hacia don Leonardo, su rostro tranquilo pero sus ojos llenos de determinación. «Señor, acaba de cometer un acto de agresión en un lugar público. Espero que esté preparado para enfrentar las consecuencias». Don Leonardo lo miró con desdén, intentando imponer su autoridad. «¿Y usted quién es para meterse en esto?». «Alguien que no tolerará este tipo de abusos», respondió Esteban sin pestañear. Mientras los murmullos entre los presentes crecían, Rosa sintió una mezcla de emociones: miedo, indignación, pero también una chispa de esperanza. A lo largo de su vida había enfrentado muchas dificultades sola,
Pero ahora alguien estaba dispuesto a apoyarla, no como un gesto de caridad, sino como un acto de justicia. Gracias, pero no quiero problemas, dijo Rosa, aún insegura. Señora, esto ya es un problema, y no podemos dejar que personas como él se salgan con la suya, insistió Esteban. Lupita, quien había permanecido en silencio, tomó la mano de su madre y la apretó con fuerza. Mamá, si ese hombre vuelve, ¿qué vamos a hacer? Rosa la miró y supo que la decisión no era solo sobre ella. Era sobre el ejemplo que le daría a su hija. Vamos a enfrentarlo juntas, respondió con firmeza. Don Leonardo, mientras tanto, se alejaba con su perro, murmurando algo sobre demandas y abogados, pero Esteban lo observaba con atención, asegurándose de que entendiera que aquello no terminaría ahí. Esa tarde, mientras Rosa recogía las pocas cosas que habían traído al parque, Esteban le ofreció su tarjeta. Llámeme, por favor. Esto no debe quedar impune. Rosa lo miró, aún dudosa, pero al mismo tiempo agradecida. No sé si pueda pagar un abogado. No se preocupe por eso. Esto no es por dinero, es por justicia, respondió Esteban, con una sonrisa tranquilizadora. Lupita observó a Esteban con curiosidad. A su corta edad ya entendía que el hombre que las había ayudado no era como los demás. Había algo en él, una calidez y una firmeza que inspiraban confianza. Mientras caminaban de regreso a casa, Rosa sintió el peso de lo ocurrido, pero también la certeza de que algo había cambiado. Ese día en el parque no solo había sido una lección para Lupita, también lo había sido para ella misma. Rosa intentó volver a la rutina, pero el incidente en el parque seguía vivo en su mente, al igual que en la de Lupita. Había algo diferente en su hija. Su risa parecía más contenida, y a menudo miraba con cautela a su alrededor, como si esperara que algo malo sucediera. Esa noche, mientras cenaban, Lupita dejó de jugar con su tenedor y levantó la mirada hacia su madre. «Mamá, ¿por qué ese señor nos empujó?» La pregunta, aunque inocente, llevaba una carga emocional que Rosa no sabía cómo manejar. Tragó saliva y dejó sus propios cubiertos en el plato antes de responder. «Porque hay personas que creen que pueden hacer lo que quieran solo porque tienen más dinero o poder. Pero no es así, hija. Nadie tiene derecho a tratarnos de esa forma». Lupita asintió, aunque parecía más preocupada que satisfecha con la respuesta. Rosa supo en ese instante que tenía que actuar. No podía dejar que el miedo o la duda se instalaran en su hogar. Esa misma noche, tomó el teléfono y marcó el número que el abogado Esteban Ríos le había dado. La voz de Esteban sonaba tranquila, pero firme. Cuando atendió la llamada, le aseguró que lo ocurrido no debía quedar impune y la invitó a reunirse al día siguiente para planear los próximos pasos. A pesar de las dudas que Rosa sentía, aceptó. Se encontraron en una cafetería sencilla, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Esteban llegó puntual, con un cuaderno de notas y una carpeta llena de documentos. Rosa estaba nerviosa, pero también determinada a hacer algo por su hija y por ella misma. «Sé que esto no es fácil, Rosa», comenzó Esteban, «pero quiero que sepa que lo que hizo ese día en el parque fue increíblemente valiente. Se levantó frente a su hija y frente a todos los demás. Ahora, tenemos que llevar esa valentía un paso más allá». Rosa jugueteaba con la cucharilla de su café, sus pensamientos divididos entre el miedo y la determinación. «¿Qué podemos hacer?», preguntó finalmente. Esteban explicó el proceso. Presentar una denuncia formal contra don Leonardo por agresión y discriminación, recopilar evidencia y buscar testigos dispuestos a declarar. Aunque la idea la intimidaba, Rosa asintió. No podía quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, el primer golpe llegó rápidamente. Apenas unas horas después de presentar la denuncia, Rosa recibió una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era fría y directa. «Sabemos quién eres y dónde vives. Deja esto ahora, o te arrepentirás». El miedo se apoderó de ella. Esa noche, apenas pudo dormir, imaginando todos los escenarios posibles. Miró a Lupita dormida en su cama y sintió que el peso de su decisión era mayor del que podía soportar. Pero al amanecer, mientras preparaba el desayuno y veía a su hija masticar distraída su cereal, algo en su interior se fortaleció. Si cedía al miedo, ¿qué le estaba enseñando a Lupita? Esteban, al escuchar lo sucedido, no mostró sorpresa, aunque sí preocupación.
Esto es un intento de intimidación, Rosa. Lo hacen porque saben que tienen mucho que perder. No podemos permitir que eso nos detenga. Las palabras de Esteban ayudaron a calmarla, aunque no por completo. El miedo seguía ahí, pero junto con él había una convicción creciente. Tenía que luchar no solo por ella y por Lupita, sino por todas las personas que habían sido silenciadas. Don Leonardo, mientras tanto, no se quedó quieto. Contrató a un equipo de abogados de renombre y puso en marcha una campaña mediática para limpiar su imagen. En entrevistas, aparecía como un hombre afable y comprensivo, negando cualquier acusación en su contra. «Es triste que mi reputación se vea dañada por un malentendido», dijo en un programa de televisión. «Siempre he apoyado a mi comunidad y me duele que alguien trate de aprovecharse de mí de esta manera». Los comentarios en redes sociales eran un campo de batalla. Mientras algunos apoyaban a Rosa, otros defendían a don Leonardo, argumentando que la historia estaba siendo exagerada. Rosa evitó ver las noticias o leer los comentarios, pero era imposible ignorar el peso de la opinión pública. ¿Y si tienen razón?, preguntó a Esteban en su siguiente reunión. ¿Y si la gente piensa que solo quiero dinero o atención? No estamos aquí para convencer a todos, Rosa. Estamos aquí para buscar justicia. Y la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. En medio de la tormenta, Rosa encontró un inesperado rayo de apoyo en su comunidad. Una tarde, mientras regresaba a casa después de recoger a Lupita de la escuela, una vecina mayor, doña Pilar, la interceptó en el pasillo con una sonrisa cálida y un plato de enchiladas. «Solo quería decirte que estoy orgullosa de lo que estás haciendo, hija. No dejes que ese hombre te haga dudar de ti misma». El gesto, aunque pequeño, llenó a Rosa de gratitud. Poco a poco, más vecinos comenzaron a acercarse, compartiendo palabras de aliento e incluso historias de sus propias experiencias con la injusticia. Cada testimonio reforzaba la determinación de Rosa. Incluso Lupita, quien al principio parecía afectada por el miedo, empezó a mostrar señales de valentía. Una tarde, mientras practicaban con la patineta en el pasillo del edificio, la niña se detuvo y miró a su madre con ojos decididos. «Mamá, yo no tengo miedo. Quiero ser fuerte como tú». Rosa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero en lugar de dejarlas caer, sonrió y abrazó a su hija. El día del juicio llegó cargado de emociones. Rosa entró al tribunal con la espalda recta, aunque sus manos temblaban ligeramente. Esteban caminaba a su lado con una calma que la reconfortaba. Don Leonardo estaba sentado al otro lado de la sala, rodeado de sus abogados, con una expresión de arrogancia que no había cambiado. El testimonio de Rosa fue directo y honesto. Con voz firme, relató lo sucedido en el parque, haciendo énfasis en cómo había afectado a su hija. Los videos grabados por los testigos respaldaban su relato, al igual que las declaraciones de varios presentes ese día. Pero el momento más poderoso llegó cuando Lupita, con permiso del juez, subió al estrado. A pesar de su corta edad, habló con una claridad que conmovió a todos. «Yo no entiendo por qué ese señor hizo llorar a mi mamá», dijo, mirando directamente a don Leonardo. «Pero ella siempre me dice que nadie tiene derecho a hacernos sentir mal». El silencio en la sala fue ensordecedor. Incluso don Leonardo pareció perder su compostura por un instante, mirando hacia otro lado mientras Lupita hablaba. Los abogados de don Leonardo intentaron desacreditar a Rosa, insinuando que su motivación era económica, pero Esteban fue implacable en su defensa. Cada argumento de la defensa era contrarrestado con pruebas claras y testimonios consistentes. Cuando el juez emitió su veredicto, declarando a don Leonardo culpable de agresión y conducta discriminatoria, Rosa sintió que una carga enorme se levantaba de sus hombros. Aunque sabía que su lucha no había terminado, este era un paso crucial. Esteban le dio una palmada en el hombro. «Lo hicimos, Rosa». Ella miró a Lupita, quien le sonreía desde la banca de los testigos. Sabía que, a pesar de los desafíos, este sería un momento que ambas recordarían como una victoria para su familia y para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Rosa no esperaba sentir algo distinto a indignación o enojo hacia don Leonardo después del juicio, pero las palabras de Esteban habían sembrado una inquietud en su corazón. Saber que la historia del parque estaba conectada con la vida personal de aquel hombre, que sus acciones parecían enraizadas en un dolor profundo,
le daba otra perspectiva sobre lo ocurrido. Sin embargo, esa comprensión no disminuía lo que había pasado. La herida seguía ahí, pero ahora sentía que era posible ver más allá de la superficie. Mientras preparaba la cena, recordaba el relato de Esteban sobre Clara, la esposa fallecida de don Leonardo, y el parque que significaba tanto para él. Intentó imaginar a ese hombre como alguien diferente, como alguien que alguna vez conoció el amor y la felicidad en lugar de la arrogancia y el desprecio. Aunque no era fácil, empezó a comprender que nadie es completamente bueno o malo, y que las circunstancias de la vida a menudo moldean nuestras peores decisiones. Lupita, como siempre, tenía una habilidad natural para detectar las emociones de su madre. Esa noche, mientras terminaban de cenar, la niña volvió a preguntar sobre don Leonardo. «Mamá, ¿qué crees que le pasó al señor del parque para que fuera tan malo?» Rosa, sorprendida por la profundidad de la pregunta, dejó el plato que estaba lavando y se sentó frente a su hija. «No lo sé con certeza, mi amor. Pero a veces cuando las personas están tristes o enojadas, hacen cosas que no están bien». Lupita asintió, aunque parecía seguir reflexionando. «¿Y si alguien lo hizo llorar?», preguntó con una seriedad que desarmó a Rosa. La lógica infantil de Lupita era innegable. Rosa no supo qué responder de inmediato. Pero esa noche, mientras Lupita dormía, se quedó pensando en la posibilidad de que el dolor de don Leonardo fuera más profundo de lo que imaginaba. Recordó momentos de su propia vida en los que había sentido que el mundo entero estaba en su contra, y cómo esos sentimientos la habían llevado a tomar decisiones de las que no estaba orgullosa. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llamó a Esteban y le pidió que gestionara una reunión con don Leonardo, no en el contexto de un tribunal o mediación formal, sino en un espacio donde pudieran hablar como seres humanos. Aunque Esteban se mostró algo sorprendido, aceptó ayudarla. La reunión se organizó unos días después, en una pequeña sala de mediación que garantizaba privacidad. Don Leonardo llegó acompañado de uno de sus abogados, quien lucía receloso, pero Rosa había pedido específicamente que el tono del encuentro fuera personal y no legal. Esteban estaba presente como apoyo, aunque se mantuvo en segundo plano. Don Leonardo parecía diferente de la persona que había visto en el parque y en el juicio. Su porte seguía siendo altivo, pero sus ojos reflejaban algo que Rosa no había notado antes: cansancio, tal vez incluso remordimiento. «¿Por qué quiso verme?», preguntó don Leonardo, su voz más tranquila de lo que Rosa esperaba. Ella respiró hondo antes de responder. «Porque quiero entender. Y porque quiero que usted también me entienda». Por un momento el silencio llenó la habitación. Don Leonardo parecía medir sus palabras, como si no estuviera seguro de qué decir. Finalmente, fue Rosa quien rompió el hielo, relatando lo que había sentido el día en el parque, y cómo ese incidente había afectado a su hija. «Ese día frente a mi hija me sentí humillada y pequeña, pero también entendí que no podía dejar que eso definiera quién soy». Don Leonardo la escuchó con atención. Cuando Rosa terminó, él tomó la palabra, y por primera vez habló de Clara, su difunta esposa. «Ese parque era su lugar favorito», dijo, mirando fijamente sus manos. «Cada domingo íbamos allí con nuestros hijos. Era un espacio de paz, algo que no tenía en mi vida de negocios. Cuando Clara murió, dejé de ir por años». Rosa lo escuchaba en silencio, dejando que él continuara. «Volví al parque hace unos meses buscando algo, no sé qué. Pero cuando las vi a usted y a su hija allí, fue como si estuvieran invadiendo algo que ya no podía recuperar». Don Leonardo hizo una pausa, incapaz de seguir hablando por un momento. Aunque sus palabras no justificaban sus acciones, Rosa comenzó a entender que lo que había sucedido ese día no era solo el resultado de arrogancia o soberbia, sino también de un dolor profundo y no resuelto. «¿Cree que Clara estaría orgullosa de cómo me trató ese día?», preguntó Rosa suavemente, sin reproches en su voz, pero con una sinceridad que hizo que don Leonardo levantara la mirada. Él no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de una emoción que parecía haber estado reprimiendo durante años. Finalmente, negó con la cabeza. «No. Clara nunca habría aprobado algo así». El silencio que siguió fue pesado pero necesario. Ambos compartían un momento de reflexión que parecía trascender todo lo que había ocurrido hasta ese punto. Antes de terminar la reunión, Rosa dijo algo que no había planeado. «Creo que
todos merecemos una oportunidad para sanar. Usted perdió algo importante, y yo también he perdido cosas en mi vida. Tal vez en lugar de seguir peleando podemos hacer algo mejor. Don Leonardo, visiblemente conmovido, asintió lentamente. La reunión terminó sin grandes promesas ni acuerdos, pero algo había cambiado. Rosa salió sintiendo que, aunque no podía borrar lo ocurrido, había dado un paso hacia algo más grande que el conflicto, la posibilidad de encontrar humanidad incluso en las peores circunstancias. Esa noche, mientras le leía un cuento a Lupita, la niña interrumpió para preguntar: ¿Hablaste con el señor del parque? Rosa sonrió, cerrando el libro y mirando a su hija con ternura. Sí, hablé con él. Y creo que todos tenemos cosas que aprender. Lupita pareció satisfecha con la respuesta y se quedó dormida poco después, dejando a Rosa con la sensación de que, de alguna manera, había empezado a cerrar un ciclo. En los días posteriores a la reunión, Rosa sintió cómo su perspectiva había cambiado. No era fácil reconciliar el dolor que había sentido con la nueva comprensión que tenía de don Leonardo, pero sabía que había hecho lo correcto al abrir un espacio para el diálogo. Mientras tanto, Esteban, quien había seguido de cerca todo el proceso, comenzó a notar que el caso había generado un impacto más amplio del que esperaban. Varias personas se acercaron a él con historias de abuso de poder similares, muchas de ellas relacionadas con figuras influyentes de la comunidad. Inspirado por la valentía de Rosa, decidió explorar la posibilidad de iniciar un proyecto que pudiera apoyar a más personas en situaciones similares. Rosa, por su parte, también empezó a considerar cómo su experiencia podía servir para algo más grande. Un fin de semana, mientras caminaba con Lupita por el parque, se encontró con doña Pilar, quien la saludó con su habitual calidez. Rosa, todo el barrio está hablando de lo que hiciste. Nos diste esperanza a muchos. Las palabras de doña Pilar la hicieron reflexionar. Tal vez su lucha no era solo personal, tal vez podía usar su experiencia para ayudar a otros. Esa noche, después de acostar a Lupita, llamó a Esteban con una idea que había estado rondando en su mente. Quiero crear algo, Esteban. Algo que sirva para que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Esteban, entusiasmado por la iniciativa de Rosa, se ofreció a ayudarla a establecer una pequeña organización comunitaria. Lo llamaron Alas de Justicia, un espacio dedicado a apoyar a víctimas de abusos y a promover la igualdad. La noticia se extendió rápidamente, atrayendo a voluntarios y donantes interesados en la causa. Incluso don Leonardo, en un acto inesperado, hizo una donación significativa al proyecto, como una forma de reparar parte del daño que había causado. El primer evento de Alas de Justicia fue una reunión comunitaria en el mismo parque donde todo había comenzado. Rosa, nerviosa pero decidida, tomó el micrófono frente a una pequeña multitud. Hace unos meses, jamás hubiera imaginado estar aquí. Lo que ocurrió me llenó de miedo, de enojo y de tristeza. Pero también me dio algo más, la certeza de que podemos cambiar las cosas si no nos rendimos. La multitud la aplaudió, y entre ellos estaba Lupita, sonriendo orgullosa. Rosa sabía que este era solo el comienzo, pero sentía en su corazón que estaba en el camino correcto. La vida de Rosa había dado un giro inesperado desde la creación de Alas de Justicia. Su tiempo se dividía entre el trabajo, las actividades de la organización y, por supuesto, los momentos con Lupita, que seguían siendo su mayor inspiración. Aunque la carga era grande, cada día se sentía más segura de que estaba haciendo algo significativo, algo que iba más allá de su experiencia personal. Una tarde, mientras revisaba documentos de nuevos casos que habían llegado a Alas de Justicia, recibió un mensaje inesperado de don Leonardo. Las palabras eran humildes, un cambio drástico del tono autoritario al que Rosa estaba acostumbrada. Rosa, he estado reflexionando mucho sobre lo que ocurrió entre nosotros y lo que usted está logrando con esta organización. Sé que he cometido errores graves y aunque no puedo borrar el pasado, quiero contribuir de alguna forma al trabajo que está haciendo. Si me permite, me gustaría hablar con usted sobre cómo puedo apoyar. Rosa dejó el mensaje abierto en la pantalla durante varios minutos, tratando de procesar lo que sentía. Recordaba la arrogancia de don Leonardo, su actitud aquel día en el parque, y le costaba reconciliar eso con el hombre que ahora parecía buscar redención. Al mismo tiempo, algo en sus palabras parecía auténtico.
Esa noche, mientras cenaba con Lupita, le mencionó la propuesta. ¿Él quiere ayudarte?, preguntó la niña, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Eso dice, respondió Rosa moviendo los cubiertos sobre el plato. Lupita, con la sabiduría sencilla de su edad, agregó. Tal vez está arrepentido. A lo mejor quiere ser bueno, como tú me dices que la gente puede aprender a ser. Las palabras de Lupita resonaron en Rosa. Había construido alas de justicia para ayudar a quienes habían sido lastimados, pero también para enseñar que todos podían encontrar formas de cambiar, incluso aquellos que habían hecho daño. Después de reflexionar, respondió al mensaje de don Leonardo, aceptando reunirse con él. Eligieron un café pequeño y discreto, lejos del ruido y la atención pública. Rosa llegó unos minutos tarde, y al entrar, vio a don Leonardo sentado en una mesa junto a la ventana. Su postura era tensa, y sus manos jugaban con una taza de café, como si estuviera tratando de calmarse. Cuando Rosa se sentó frente a él, notó algo diferente en su rostro. El aire de arrogancia había desaparecido, y en su lugar había una expresión que no había visto antes: vulnerabilidad. «Gracias por venir», dijo él con un tono sincero. «¿Qué quiere decirme?», preguntó Rosa, directa pero sin dureza. Don Leonardo tomó un sorbo de café antes de responder. «He estado pensando en lo que ocurrió y en todo lo que usted me dijo en la reunión anterior. Durante años, he usado mi poder y mi dinero para evitar enfrentarme a mi dolor. Creí que eso me protegía, pero lo único que hice fue convertirme en una persona que ni siquiera yo respeto». Rosa lo escuchaba atentamente, observando cada palabra y gesto. Había algo auténtico en su voz, algo que parecía venir de un lugar de remordimiento genuino. Si quieres leer más relatos que te conmoverán y te invitarán a reflexionar, descubre nuestro ebook de historias reales en el enlace en los comentarios fijados. «No puedo cambiar lo que hice», continuó don Leonardo, «pero quiero ser parte del cambio que usted está liderando. Sé que no merezco su confianza, pero quiero contribuir de alguna manera a esta organización». Rosa reflexionó antes de responder. Había aprendido que las palabras, aunque poderosas, no eran suficientes. Si realmente quiere ayudar, tiene que entender que esto no se trata de usted, ni de reparar su imagen. Se trata de las personas que necesitan justicia y apoyo. Don Leonardo asintió lentamente. «Lo entiendo, y estoy dispuesto a empezar donde usted crea que puedo ser útil». La reunión terminó con un acuerdo básico. Don Leonardo haría una donación significativa para apoyar las actividades de Alas de Justicia, pero también se comprometió a participar personalmente en las iniciativas de la organización. Rosa todavía sentía cierta reserva, pero decidió darle la oportunidad de demostrar que su intención era sincera. En las semanas siguientes, don Leonardo empezó a asistir a reuniones comunitarias organizadas por Alas de Justicia. Su presencia generó incomodidad al principio, pero su disposición a escuchar y aprender poco a poco empezó a cambiar las percepciones. En una de las sesiones, una mujer compartió su historia de abuso en el trabajo, y don Leonardo, visiblemente conmovido, le pidió disculpas por haber contribuido a un sistema que permitía esas injusticias. Rosa observaba estos momentos con atención. Aunque aún tenía dudas, no podía negar que había algo diferente en el hombre que había conocido meses atrás. A medida que se involucraba más en las actividades de la organización, su transformación parecía genuina, lo que generaba en Rosa una mezcla de alivio y esperanza. Un día, mientras terminaban una reunión comunitaria, don Leonardo se acercó a Rosa con un cuaderno en la mano. «He estado tomando notas sobre lo que escucho aquí», dijo, con una sonrisa tímida. «Me gustaría trabajar en un proyecto para ampliar el alcance de la organización. Si me permite, quiero ayudar a crear un programa educativo para enseñar a las empresas a evitar este tipo de abusos». Rosa lo miró por un momento, sorprendida por la idea. «Es una buena propuesta. Pero, don Leonardo, ¿por qué está haciendo esto realmente?». Él bajó la mirada por un momento antes de responder. «Porque quiero ser alguien que Clara hubiera respetado. Y porque usted me mostró que siempre hay tiempo para cambiar». Rosa no dijo nada de inmediato, pero su sonrisa fue suficiente respuesta. En los meses que siguieron, la participación activa de don Leonardo en Alas de Justicia comenzó a tener un impacto tangible. La idea del programa educativo para empresas, que inicialmente parecía solo una propuesta vaga,
tomó forma bajo su liderazgo. Trabajando en conjunto con Rosa y otros voluntarios, diseñaron talleres enfocados en temas como igualdad, respeto y prevención del abuso de poder. El primer taller fue un evento modesto, organizado en un centro comunitario. Rosa abrió la sesión con una breve presentación sobre el propósito del programa, seguida de una intervención de don Leonardo. Aunque al principio su presencia generó incomodidad entre algunos asistentes, sus palabras lograron captar la atención de todos. Durante mucho tiempo, dijo don Leonardo, yo fui parte del problema. Creí que mi posición me daba derecho a actuar como quisiera, sin pensar en cómo afectaba a los demás. Estoy aquí hoy porque quiero ser parte de la solución. La sinceridad en su voz era innegable. Al finalizar la sesión, varios participantes se acercaron a agradecerle por compartir su experiencia, mientras que otros reconocieron la importancia de que alguien en su posición usara su influencia para generar cambio. Para Rosa, observar ese progreso fue una mezcla de emociones. Por un lado, sentía satisfacción al ver cómo Alas de Justicia estaba creciendo y extendiendo su alcance. Por otro, no podía evitar reflexionar sobre su propio proceso de sanación. Aunque su vida había cambiado enormemente desde el día en el parque, aún cargaba con recuerdos que de vez en cuando volvían a su mente como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Una tarde, después de una reunión con posibles patrocinadores, don Leonardo se acercó a Rosa mientras caminaban hacia el estacionamiento. Rosa, hay algo que he querido decirle desde hace tiempo, comenzó con un tono serio. Ella se detuvo, girándose para mirarlo. Dígame. Don Leonardo vaciló por un momento antes de continuar. Sé que nunca podré deshacer lo que hice, pero quiero que sepa que usted me dio una segunda oportunidad, incluso cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Eso cambió mi vida. Rosa lo escuchó en silencio, sintiendo una punzada de emoción en el pecho. Creo que todos merecen una segunda oportunidad. Pero eso depende de cómo la aprovechen, respondió finalmente con una leve sonrisa. Esa noche, mientras cenaba con Lupita, la niña la observó con curiosidad antes de hablar. «Mamá, ¿el señor del parque ya es bueno?» Rosa soltó una risa suave ante la pregunta directa de su hija. «Creo que está aprendiendo a hacerlo, mi amor. A veces eso toma tiempo, pero lo importante es querer cambiar». Lupita asintió con seriedad, como si estuviera procesando una lección importante. En los meses siguientes, Alas de Justicia no solo creció en términos de impacto, sino también en su alcance. La organización logró alianzas con empresas, escuelas y otras organizaciones, ampliando su capacidad para ofrecer apoyo a las víctimas y promover la justicia en la comunidad. Un día, mientras revisaban los planes para un evento masivo que marcaría el primer aniversario de Alas de Justicia, Rosa se encontró reflexionando sobre todo lo que había sucedido en el último año. La rosa que había caído en el parque frente a su hija parecía tan lejana ahora, pero también sabía que esa experiencia había sido el catalizador de todo lo que había construido. En el evento, cuando llegó el momento de su discurso, Rosa se paró frente a una multitud más grande de lo que había imaginado. Tomó el micrófono, respiró hondo y comenzó a hablar. Hace un año, nunca hubiera pensado que estaría aquí. Todo comenzó con un momento de dolor, pero también con la decisión de no quedarme callada. Hoy, gracias al apoyo de todos ustedes, puedo decir que ese dolor se transformó en algo mucho más grande, una oportunidad para cambiar. El público estalló en aplausos, pero lo que más conmovió a Rosa fue ver a Lupita entre la multitud, sonriéndole con orgullo. Después del evento, don Leonardo se acercó a Rosa. Aunque no dijo mucho, su mirada lo decía todo. Gratitud, respeto y sobre todo un reconocimiento sincero de que ella había sido el pilar de un cambio que también lo había transformado a él. Rosa supo en ese momento que su historia no era solo una de lucha, sino también de redención, esperanza y el poder de creer en un futuro mejor, incluso para quienes parecían haberlo perdido. El parque donde todo había comenzado se había convertido en un lugar recurrente para Rosa y Lupita. Aunque al principio Rosa evitó regresar, poco a poco comprendió que era importante recuperar ese espacio, no solo para ella, sino también para su hija. Cada visita representaba una pequeña victoria, una reafirmación de que el miedo y el dolor no podían definir sus vidas. Una tarde, mientras caminaban por los senderos arbolados,
Lupita llevaba su patineta bajo el brazo, lista para practicar nuevamente. Habían hecho de ese lugar un símbolo de fortaleza. Rosa observaba a su hija mientras intentaba mantener el equilibrio, y no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. «Mamá, ya casi lo logro», gritó Lupita emocionada. Rosa sonrió, recordando cómo aquel día, meses atrás, había comenzado con una escena similar, aunque con un desenlace muy diferente. Ahora, el parque no era un lugar de confrontación, sino un espacio de conexión entre ambas. Mientras Lupita seguía practicando, Rosa se sentó en una banca cercana. Estaba revisando mensajes en su teléfono cuando una voz conocida interrumpió sus pensamientos. «Rosa». Al levantar la vista se encontró con don Leonardo, quien estaba de pie a pocos metros de ella, acompañado por su fiel perro. Su presencia, aunque inesperada, ya no despertaba la atención de antes. De hecho, su expresión reflejaba algo que Rosa interpretó como nerviosismo. «Buenas tardes», respondió Rosa levantándose de la banca. Don Leonardo asintió, sosteniendo la correa de su perro con ambas manos. «No quería interrumpir, pero vi que estaban aquí y pensé que debía saludar». Rosa lo invitó a sentarse con un gesto. Aunque no había planeado este encuentro, algo en su interior le decía que era necesario. Ambos se sentaron en la banca mientras Lupita seguía practicando a unos metros de distancia. «Es curioso estar aquí otra vez», dijo don Leonardo mirando alrededor. «Este lugar significa tantas cosas para mí, pero nunca pensé que también se convertiría en un símbolo de cambio». Rosa lo observó con interés. Aunque no estaba completamente segura de sus intenciones, sus palabras parecían genuinas. «Este parque también cambió para nosotras», respondió Rosa con un tono reflexivo. «Al principio, no quería regresar, pero luego entendí que no podía dejar que un mal momento nos robara algo tan importante». Don Leonardo asintió lentamente, como si las palabras de Rosa le hubieran llegado profundamente. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio, mirando a Lupita mientras seguía practicando. «He estado pensando mucho en mi vida desde que nos conocimos», dijo finalmente don Leonardo, rompiendo el silencio. «En cómo mi dolor me llevó a ser alguien que ni siquiera yo reconocía. Creo que siempre supe que estaba equivocado, pero no tenía el valor de admitirlo». Rosa, aunque sorprendida por su honestidad, decidió escuchar sin interrumpir. «Usted me enfrentó, Rosa, y eso fue algo que nadie había hecho antes. Me hizo darme cuenta de que, aunque tenía muchas cosas, había perdido lo más importante, la capacidad de conectar con los demás». Las palabras de don Leonardo resonaron en Rosa de una manera inesperada. Aunque nunca se había imaginado a sí misma como alguien capaz de influir en una persona como él, su transformación parecía real. «Creo que todos merecemos una oportunidad de cambiar», dijo Rosa después de un momento. «Pero depende de cada uno decidir si la aprovecha o no». Don Leonardo asintió, visiblemente conmovido por sus palabras. «He intentado aprovechar esa oportunidad. Y aunque sé que el pasado no se puede borrar, espero que pueda ver que estoy tratando de ser diferente». En ese momento, Lupita se acercó con su patineta en las manos y una sonrisa triunfante. «Mamá, ya lo logré». Rosa se inclinó hacia su hija, abrazándola con orgullo. «Sabía que podías hacerlo, mi amor». Lupita miró a don Leonardo con curiosidad. Aunque recordaba el incidente, no mostraba ningún rastro de rencor, solo la inocencia típica de su edad. «Hola, señor. ¿También viene a pasear aquí?». Don Leonardo sonrió, agradeciendo el tono amigable de la niña. «Así es, señorita. Este parque siempre ha sido especial para mí». Lupita asintió, satisfecha con la respuesta, y regresó a practicar. Mientras Rosa y don Leonardo la observaban, un sentimiento compartido de reconciliación comenzó a asentarse entre ellos. No con palabras, sino con la simple presencia en aquel lugar que había marcado tanto sus vidas. Don Leonardo permaneció en silencio por un momento, observando a Lupita mientras intentaba avanzar con la patineta. Había algo en su inocencia, en la forma en que se esforzaba sin temor a caer, que lo conmovía profundamente. Finalmente volvió a hablar, esta vez con un tono más suave. «Ver a su hija me recuerda a mis propios hijos cuando eran pequeños. Solíamos venir aquí todos los fines de semana. Clara, mi esposa, siempre decía que este parque era nuestro rincón de felicidad. Después de que ella murió, dejé de venir.
Todo aquí me recordaba lo que había perdido. Rosa lo miró con atención, sin interrumpir. Era la primera vez que lo escuchaba hablar tan abiertamente sobre su vida personal. Cuando volví, años después, pensé que estar aquí me ayudaría a encontrar algo de paz. Pero en lugar de eso, me aferré al enojo. Cuando las vi a usted y a su hija sentí, no sé, como si estuvieran ocupando un lugar que ya no podía recuperar. Fue irracional, lo sé. Pero en ese momento mi orgullo y mi dolor no me dejaron ver otra cosa. Las palabras de don Leonardo fueron como un destello de claridad para Rosa. Aunque nada podía justificar sus acciones, ahora entendía mejor de dónde venían. Había estado atrapado en un ciclo de pérdida y resentimiento, incapaz de salir por sí mismo. El dolor puede hacernos cosas terribles, dijo Rosa finalmente con voz tranquila. Pero también puede ser una oportunidad para crecer, si aprendemos a enfrentarlo. Don Leonardo asintió lentamente como si estuviera procesando sus palabras. Por eso estoy aquí, dijo después de un momento. Quiero que sepa que no solo estoy agradecido por su paciencia y por darme la oportunidad de cambiar, sino también porque usted me enseñó algo que no había entendido en mucho tiempo, que no estamos solos en esto. Rosa sintió un nudo en la garganta. Había sido un camino largo y difícil, pero escuchar esas palabras le dio una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Lupita, ajena a la conversación, volvió a acercarse a ellos, esta vez sin la patineta. «Mamá, ¿podemos venir mañana otra vez?» Rosa acarició el cabello de su hija con ternura antes de responder. «Claro que sí, mi amor. Este parque siempre será nuestro lugar». Lupita sonrió antes de girarse hacia don Leonardo. «¿Y usted, señor? ¿Va a venir también?» Don Leonardo rió suavemente, sorprendido por la pregunta directa de la niña. «Si me lo permiten, creo que sí». Lupita pareció satisfecha con la respuesta y corrió de regreso a recoger su patineta. Mientras la veían alejarse, don Leonardo miró a Rosa con una expresión de gratitud que no necesitaba palabras. «Gracias, Rosa, por todo». Rosa asintió, dejando que el momento hablara por ambos. Cuando don Leonardo se despidió y se alejó con su perro, Rosa sintió una calma que hacía mucho no experimentaba. Había algo profundamente liberador en dejar atrás el resentimiento y en permitir que incluso las relaciones más difíciles encontraran una resolución. Esa tarde, mientras caminaba de la mano con Lupita hacia casa, Rosa se dio cuenta de que este reencuentro no solo había sido una reconciliación con don Leonardo, sino también con su propia historia. Había transformado un momento de dolor en un puente hacia algo más grande. Una conexión que mostraba que, incluso en los encuentros más complicados, siempre hay lugar para el perdón y el aprendizaje. El parque brillaba bajo la luz dorada del atardecer, sus senderos llenos de familias, risas y momentos compartidos. Para Rosa, este lugar había pasado de ser un escenario de conflicto a un símbolo de transformación. Caminaba lentamente junto a Lupita, disfrutando de la tranquilidad, mientras en su mente repasaba lo lejos que habían llegado desde aquel día que parecía tan lejano ahora. Rosa se detuvo un momento para observar a su hija, que corría por el césped persiguiendo a un par de mariposas. Su risa llenaba el aire, libre de miedo o tristeza. Esa imagen le recordó por qué había comenzado todo. Su lucha no era solo por ella, sino para que Lupita creciera en un mundo donde las injusticias fueran enfrentadas con valentía y donde cada voz, sin importar cuán pequeña pareciera, tuviera un impacto. Alas de Justicia había crecido más allá de sus expectativas. Lo que empezó como un intento humilde por transformar su propia experiencia se había convertido en un faro de esperanza para muchas personas. Habían ofrecido talleres, asesorías legales e incluso ayudado a construir redes de apoyo comunitario en lugares donde antes solo había silencio. Cada historia de alguien que encontraba fuerza para hablar y buscar justicia era un recordatorio de que el cambio era posible. Una semana después de su reencuentro con don Leonardo, Rosa recibió una invitación especial para asistir a un evento organizado por una de las empresas que había implementado el programa educativo que él propuso. Durante la ceremonia, uno de los directores expresó cómo el taller les había hecho replantear sus políticas y fomentar un ambiente más justo y respetuoso en su lugar de trabajo. Todo esto comenzó gracias a una mujer valiente que decidió no quedarse callada.
dijo el director señalando a Rosa mientras los asistentes la aplaudían de pie. Aunque Rosa no estaba acostumbrada a recibir ese tipo de reconocimiento, en ese momento no sintió vergüenza ni duda, sino una profunda gratitud. Había aprendido que su valentía no solo había cambiado su vida, sino también la de muchas personas que encontraron inspiración en su historia. Cuando llegó el momento de hablar, se levantó y tomó el micrófono. Nunca imaginé que mi voz pudiera llegar tan lejos, comenzó mirando al público. Pero aprendí algo importante. No importa cuán pequeños creamos que somos, siempre tenemos la capacidad de hacer un cambio. Lo que enfrenté aquel día en el parque no fue fácil, pero al levantarme entendí que mi lucha no era solo por mí. Era por mi hija, por mi comunidad y por todas las personas que merecen ser tratadas con respeto y dignidad. El aplauso fue estruendoso, pero lo que más emocionó a Rosa fue ver a Lupita entre la audiencia, sonriéndole con orgullo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Lupita se acurrucó junto a su madre en el autobús. «Mamá, ¿crees que cuando sea grande yo también pueda ayudar a las personas?» Rosa la abrazó con ternura, sintiendo que el momento cerraba un círculo perfecto. «Claro que sí, mi amor. Tú ya estás aprendiendo que el mundo puede cambiar, pero siempre empieza con algo pequeño, con una voz, con una decisión, con el valor de no quedarse callada». ¿Te conmovió esta historia? Hay muchas más como esta esperándote en nuestro ebook, en los comentarios fijados, lleno de historias que transforman vidas. El mensaje que Rosa había descubierto y compartido seguía creciendo, y ahora estaba en manos de todos los que habían escuchado su historia. No olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para descubrir otro relato inspirador. Suscríbete al canal para no perderte más historias que transforman vidas.